Hola, ¿qué tal? Esto es su canal, Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a continuar con la lectura de la palabra. Ya estamos en Segunda de Corintios, pero bueno, como tuvimos este movimiento del Espíritu Santo de reiniciar todo, bueno, vamos a dar otra vez la explicación del porqué de la lectura de la palabra. Y bueno, vamos a darle el primer lugar al Señor Espíritu Santo, que sea el que nos guíe. Y dice la palabra en Lucas 4, 16 al 20. Llegó Jesús de Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Padre, estamos delante de su presencia y le damos gracias por el privilegio, la oportunidad de poder compartir la palabra, Señor bendito. Como dice el Salmo 1, el que, el que medita de día y de noche en la palabra, Señor, y como lo vimos en el video anterior, Señor Dios Todopoderoso, es lectura, meditación y práctica de la palabra, Señor bendito. Entonces, queremos hacer eso, Señor. Queremos conocer su palabra y queremos llevarla a la práctica. Queremos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Padre, ponemos en sus manos este tiempo. Este tiempo no es un tiempo de profundidad teológica, es un tiempo de comentario bíblico. Era lo que se hacía en las sinagogas y queremos seguirlo haciendo, Padre bendito. Le damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, eh, esto, como lo veníamos explicando, los judíos tienen tienen costumbre que puedan leer cada semana el Shabbat. A las 12 del día se hace la lectura y comentario de la Biblia. Y vemos que ese es seguir el ejemplo del Señor Jesús. No estamos contradiciendo, no somos sabatistas, pero sí entendemos que el sábado nunca se abolió. Y los primeros cristianos sí tenían también la costumbre de leer la Biblia y comentarla el sábado. Y los domingos era la reunión en donde había una coinonía y había una prédica, una enseñanza más profunda. Y entonces esa era la costumbre en aquel tiempo. Esa es una costumbre que se ha perdido y que no han entendido muchos cristianos que discuten del Shabbat. El Shabbat en realidad es para esto, para poder hacer una lectura de la Biblia y poder tener un comentario de la misma. Ahora, para que pudiera haber una sinagoga, tenía que haber mínimo 10 judíos y que fueran conocidos, para empezar. No podían meter a nadie que no fuera conocido, que tuviera buen testimonio, y entonces se organizaban y había un orden. Ponían un orden en que iban a leer, cada semana leía uno y daba la vuelta y así, y obviamente la Torah también la abrían y leían no lo que ellos querían, sino lo que seguía. Entonces el Señor Jesús, al tener la costumbre, ese día le tocaba, no fue que se le ocurrió abrir el libro en la lectura del profeta Isaías, y no fue que se le ocurrió leer esa porción era la que tocaba ese día. Entonces, vemos que dice aquí claramente que entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer, pero dice donde se había creado y según su costumbre, o sea, que lo conocían y que era algo que hacía cada semana el Señor Jesucristo. Entonces, hay la necesidad. La verdad es que estamos en un tiempo en el que muchos cristianos nunca han abierto la Biblia, no conocen muchos de los libros de la Biblia, no saben encontrar muchos libros de la Biblia. Si le pidiéramos que nos dijeran dónde están Miqueas, Nahum, Habacuc, pues probablemente ni siquiera sabían a lo mejor que existían esos libros en la Biblia. Entonces, es bien importante que conozcamos la palabra, que la llevemos a práctica, que la meditemos. Entonces, aquí en este canal, gracias a Dios, ya terminamos la palabra hasta primera carta de Corintios. Vamos a continuar. Hoy empezamos la segunda carta a los Corintios. Por Facebook estamos compartiendo también 5 capítulos. Tratamos de que sea diario. En ocasiones no le damos esa continuidad, pero tratamos de que sea diario, 5 capítulos. Y ya ahorita por Facebook hemos compartido. Ahí no hacemos comentarios, solamente se comparte la palabra. Ya hemos leído completa la Biblia Reina Valera y la Biblia de las Américas. Ahorita ya estamos en el profeta Ezequiel, en la versión de Dios habla hoy.
Entonces, estamos buscando los medios para poder hacer que la palabra llegue a la gente y que la gente la lea. Y gracias a Dios, uno o dos o tres personas que le dan like a cada capítulo, bueno, eso quiere decir que el trabajo no es en vano. Con uno que esté leyendo, con eso sabemos que el Señor está actuando por medio de ello y que la palabra no regresa vacía. Todo el que escucha la palabra tiene que hacer mella en su corazón. Quizá no hoy. Muchos piensan, no me importa, no me interesa, pero la palabra no regresa vacía y algún día va a ser algo en su corazón. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar con la segunda carta de Corintios. Ya empezamos en el capítulo 1 y vemos un contraste muy fuerte porque en la anterior pues hablaba un poquito más de teología y fue más suavecito el apóstol Pablo, pero en la segunda carta a los Corintios ya lo hace con un tono más áspero, más enojado, regañando a los Corintios ciertamente por algunas situaciones que ya se empezaban a dar en la iglesia de Corinto. Entonces vamos a empezar a leer y dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Siempre tenía por costumbre Pablo decir que él era el autor y al final firmar de su propia mano. Algo que vemos aquí es que precisamente por eso el libro de los Hechos, perdón, no es el de los Hechos, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos se cree que probablemente lo escribió Pablo, pero Pablo la costumbre que tenía era empezar su carta así y firmarla de propia mano. Aunque la teología de Hebreos es muy parecida, o quizás hasta sí podría ser Pablo el que la escribió por la forma en que está escrita en la teología, pero precisamente el hecho de que siempre firmaba la carta y empezaba con Pablo, apóstol de Jesucristo, vemos que entonces no fue él, pero por lógica, si no fue él, fue alguno de sus discípulos. Yo personalmente, porque esto no es teología, ni es enseñanza, no es doctrina, pero yo personalmente pienso que Timoteo, que era su mano derecha, el más cercano, probablemente, y Timoteo no se atrevió a decir es mi enseñanza porque no era de él, sino de Pablo, le estaba transmitiendo, como en el caso de Marcos, que el Evangelio de Marcos que tenemos en la Biblia, pues no fue, se cree que, y lo más seguro históricamente es que no fue Marcos el que lo escribió totalmente, porque él estuvo presente. Se dice que él fue el muchacho que la noche que arrestaron al Señor Jesús estaba desnudo y le quitaron la sábana y se fue corriendo. Pero realmente él habla de los recuerdos de Pedro, no de los de él. Se acercó a Pedro, Pedro le explicó, y realmente podría llamarse que es el Evangelio de Pedro, bueno, escrito por Marcos, pero el Evangelio de Pedro, el Evangelio que vemos que es de Marcos. Entonces, en esta situación, igual yo creo que estoy en lo personal muy acercado a que quizás fue Timoteo, pero la Biblia no dice quién es el autor, pero tiene muchas enseñanzas de Pablo. Y bueno, este es el inicio, ya viene la dedicatoria a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Obviamente Corinto era una zona pequeña y Acaya era el lugar donde se encontraba. Es como hablar de hoy una alcaldía en la Ciudad de México. El Dios de toda consolación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que estén en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Aquí habla mucho de consuelo. Y lo hemos dicho, la palabra profética, la palabra que viene de parte de Dios, tiene que tener exhortación, consolación y edificación. Aquí se centra en la parte de la consolación Pablo. Y dice: bendito sea el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. O sea, de ningún lado puede venir la verdadera consolación si no es de parte de Dios, el que nos consuela de toda tribulación nuestra. O sea, no nos está diciendo que no vamos a pasar por tribulaciones, situaciones, problemas. Nos está diciendo que Él nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar. Cuando nosotros aprendemos de ello, después nosotros podemos dar, y entonces el Señor nos fortalece y nos da madurez y entendimiento para poder ahora después ser nosotros los que consolemos a los que estén en una aflicción, en una situación fuerte, con el consuelo que nosotros mismos ya hemos sido consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. O sea, por Cristo son muchos nuestros sufrimientos. Tenemos los cristianos que pasar por sufrimiento. Eso es algo que no enseñan las iglesias de la prosperidad, que piensan que todo tiene que ir bien a fuerza. Aquí dice: los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. O sea, lo que pasó Cristo, un verdadero discípulo lo va a pasar por esas situaciones, problemas, etcétera. Pero el Señor no nos va a evitar de ello,
pero dice también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Cristo es el que nos consuela en esas situaciones. Pero si somos atribulados, es para consuelo vuestro y salvación. O si somos consolados, es para consuelo. Perdón, había olvidado ponerme mis lentes. Ya. Pero si somos atribulados es para nuestro consuelo y salvación, o si somos consolados es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, somos copartícipes. O sea, todos, no hay un solo cristiano que no pase por sufrimientos. Así también lo sois en la consolación. También somos copartícipes de esa consolación. Dios no deja solo a nadie. Su promesa, Mateo 28, 20, 19 y 20, dice que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y bueno, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobre manera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, Pablo se dice que la vez que lo apedrearon, en realidad no estaba como muerto, sino que realmente murió, pero como no era su tiempo, el Señor lo levantó para que siguiera la obra hasta que pudiera terminar. Entonces, si tú tienes un propósito, Dios creó con un propósito y tú caminas firme en el Señor no permitirá que te pase algo hasta que no hayas cumplido la obra. O sea, no vas a dejar este mundo hasta que hayas cumplido la obra. Entonces tenemos que entender esa parte. Si yo no cumplo la obra que Dios puso en mí, pues yo me voy a quedar más tiempo aquí. Obviamente, si estoy en Cristo, si no estoy en Cristo, pues obviamente voy a perder esa oportunidad y voy a perder la salvación. Pero si estoy en Cristo, el Señor no permitirá y por lo tanto, si voy a estar en aflicción, Él también traerá consuelo a mi vida. O sea, el cristiano no tiene por qué estar todo el tiempo en sufrimiento, sino con el entendimiento de que el Señor va a estar ahí en la consolación. Entonces, vemos que Pablo mismo lo demuestra porque él, pues en un momento se quejó de que lo habían matado o que lo habían tratado de matar cuando lo lapidaron, pero él tenía el consuelo y nunca perdió ese consuelo de Cristo porque todos somos copartícipes tanto del sufrimiento como del consuelo, es lo que nos explica aquí Pablo. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino que en Dios que resucita a los muertos. Todos nosotros es el entendimiento que tenemos y es lo que estamos viendo en principios básicos. Cuando hablamos de los hijos de Dios y los hijos del diablo, obviamente hay un consuelo. El Padre de toda consolación nos da un consuelo, ¿cuál? Que podemos pasar a ser hijos de Dios. Ninguno era hijo de Dios, el único verdadero hijo de Dios, por eso dice el unigénito, es el que lo ha dado a conocer al Padre, porque el unigénito es el único hijo de Dios, es Jesús. Nosotros pasamos a ser hijos por adopción. Entonces, al ser nosotros hijos por adopción, nosotros antes de ser hijos estábamos muertos espiritualmente. Y Él es el que resucita a los muertos. Él es el que nos trae a vida. Entonces nosotros ya teníamos sentencia de muerte por nuestro pecado. Nosotros nacimos muertos espiritualmente. Y si no arreglábamos nuestra vida con el Señor Jesucristo, pues íbamos a morir. Y sin haber nacido de nuevo y con la muerte espiritual. Entonces, dice, para que no confiáramos en nosotros mismos. Nosotros no podemos confiar en nosotros, aún siendo cristianos. Dice la escritura, el que se sienta firme, cuide de no caer. ¿Por qué? Porque precisamente cuando más nos sentimos firmes es cuando viene el enemigo y ya no nos va a mover con lo del mundo porque sabe que eso ya no nos mueve, pero nos va a mover con el aplauso, nos va a mover con el ego, nos va a mover con, es que lo haces muy bien, es que tú eres el mejor, es que tú eres esto. Y le creemos y nos dejamos mover y hay una línea muy delgada entre servir a Dios y servir a nuestro ego. Entonces, precisamente es el punto para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte. Yo estoy seguro de que aún todos los cristianos, no solo Pablo, ha pasado por peligro de muerte y nos ha librado. No sabemos también de cuántas nos ha librado el Señor también, en realidad, pero dice, y nos librará. O sea que no solamente en el pasado, sino que Dios, que ya ve todo lo hacia el futuro, Él sabe las situaciones por las que vamos a pasar, sabe otras angustias que vamos a tener que pasar para seguir creciendo en Cristo y nos va a librar. O sea, esa es la promesa, que si tú vas a tener temor porque dices, uy, apenas salí de esta y aquí voy a entrar a otra. No, no tenemos que tener temor porque su promesa es que Él nos librará y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él
aún nos ha de librar. O sea, Él nos va a librar, pero nosotros también hemos puesto nuestra esperanza. O sea, nosotros le creemos que es verdad que Él nos va a librar. Cooperando también vosotros con nosotros en oración. O sea, aquí está hablando Pablo. Pablo es un líder, Pablo es apóstol. Y dice, también cooperando a ustedes, porque siempre tenemos la costumbre de esperar a que oren por nosotros, cuando nosotros deberíamos de estar orando por nuestros pastores, por nuestros líderes, porque ellos son los más atacados, según el nivel de grado de responsabilidad que te dé Dios, es el grado también de ataque que vas a tener y la necesidad que tienes de que haya una oración de intercesión. Para los que me siguen por medio de los devocionales, por ahí hablamos precisamente de la importancia de la intercesión y ahí hablamos más a profundidad de este tema de la intercesión, pero aquí está dirigiéndose a eso. Pablo está hablando de la intercesión, no solamente de mí para ti, sino que yo también tengo necesidad de que tú ores por mí. Es una realidad que vi una imagen en Facebook que compartí que dice, mi amistad por ti incluye también orar por ti. Y es una realidad. Pero la realidad es que yo también tengo necesidad de que haya intercesores orando por mí, porque yo sigo siendo un ser humano. Y dice la escritura, el que se sienta firme, cuide de no caer. Entonces no podemos tener la seguridad de que, uy, yo ya soy el super santo y no me va a pasar nada, porque no es así. Tengo que tener diario cuidado y muchas veces en las áreas que más descuido es en las áreas que más caigo. Entonces, tenemos que aprender a orar unos por otros. Hay una enseñanza de un hombre que fue a orar, a pedirle al rabino, le fue a pedir que orara por él. Y el rabino le dijo, está bien, voy a orar por ti, pero pues me vas a pagar 10,000 denarios. Tenía un gran problema, se sentía súper urgido y él se fue ciertamente un poco molesto, pero él sabía que tenía la necesidad de la oración. Buscó la manera de conseguir ese dinero y regresó con el rabino y le dijo, es que no pude conseguir los 10, traigo 6,000 denarios. Y le dice el rabino, lo siento, no puedo orar por ti hasta que no traigas los 10,000. Entonces él se va muy enojado, pero antes de irse le dice, entonces si usted no lo puede hacer, yo voy a orar. Y le dice el rabino, eso es lo que yo quería. Dios no nada más me escucha a mí. O sea, Dios quiere escucharte a ti. La gente siempre, y más aún, ha pasado muchísimo que de pronto la gente ve que escucha que hay un cristiano y van y le dicen, ora por mí por esto. Ah, es que a ti sí te escucha Dios. Es que contigo, no, a todos nos escucha. La realidad es que lo que quiere Él es que tengas una intimidad con Él y le creas. Y una vez que le crees, entonces vas a creer su palabra y que dice que si tú lo confiesas como Señor y Salvador, Él va a morar contigo y te va a cuidar. Es una realidad, pero tienes que dar el paso de fe tú. Si tú no lo das, no va a pasar nada en tu vida. Entonces, sí tenemos necesidad de buscar en oración a Dios, pero también de interceder por otros. Y nosotros, los que Dios nos da la oportunidad de poder dar una enseñanza, o que nos da responsabilidades. Somos los que más tenemos necesidad de orar porque vienen situaciones, problemas, conflictos, etcétera, un montón de cosas que de pronto uno, a veces yo en ocasiones decía, ya quité esa costumbre de mí, pero decía mucho en broma, eh, eh, gracias a Dios que no creo en la mala suerte, porque si no, pues esto sería pura mala suerte, y es de mala suerte tener mala suerte, ¿no? Pero, pero la realidad es que de pronto, cuando tú estás sirviéndole al Señor, viene el enemigo y se mete y se mete y se mete y broncas situaciones, broncas situaciones, broncas situaciones, y ya no sabes por dónde, y tienes necesidad de que alguien ore por ti. Pablo reconoce esa necesidad y le dice al pueblo de Corinto que no estaba muy bien, porque vamos a ver cómo se desarrolla la carta, los regaña, pero aquí dice, cooperando también vosotros con nosotros en oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. ¿Ven? Sinceridad de Pablo, versículo 12, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en la sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Pablo tiene la seguridad de que aún con sus debilidades es imperfecto, pero él ha buscado caminar en santidad, en integridad. Integridad es hacer lo correcto aunque nadie te vea, así de sencillo. Si tú tienes necesidad de tener algo a escondidas, no nos hagamos tontos. Lo que tú tengas necesidad de tenerlo a escondidas es malo. Malo es malo, así de sencillo. Y entonces una persona íntegra tiene esa seguridad también de hablarle a la gente, decirle, mi conciencia está limpia.
conciencia que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios no es de sabiduría carnal, nada que ver, sino en la gracia de Dios, y nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Obviamente es, a lo mejor yo soy imperfecto, pero he tratado de conducirme de la mejor manera con ustedes y darles el mejor ejemplo. ¿A quiénes? Obviamente a los que Dios nos da la responsabilidad de que sean nuestros discípulos para poderles enseñar. Porque ninguna otra cosa os escribimos sino lo que leéis y entendéis. Y espero que entenderéis hasta el fin, así como también nos habéis entendido en parte que nosotros somos el motivo de nuestra gloria, así como también vosotros sois la gloria en el día de la nuestra, perdón, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros, o sea, está hablando de algo recíproco. Ustedes son nuestra gloria porque nosotros estamos contentos de ver que gente ha alcanzado, no porque yo los haya alcanzado, sino porque vemos que estamos contentos de que haya gente que está siendo alcanzada, así como también nosotros tenemos que ser su gloria, porque yo me glorio de poder tener un maestro que me enseñe sana enseñanza, gloria a Dios. Yo me glorio de estar rodeado de personas que me puedan dar un buen consejo, un consejo basado en la sana doctrina, gloria a Dios. Amén. Versículo 15. Y con esta confianza me propuse ir primero a vosotros para que 2 veces recibierais bendición. Es decir, quería visitaros de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a vosotros y ser encaminado por vosotros en mi viaje a Judea. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me lo propongo conforme a la carne para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no? O sea, está hablando, hay una parte en donde dice que tu sí sea sí, tu no sea no. Lo que se aparta de esto es del maligno. O sea, cuando tú dices mentiras, cuando tú mientes, así sea una mentira blanca, estás faltándole a Dios. El testimonio del verdadero cristiano es que su sí es sí y su no es no. Lo que se aparta de eso es del maligno. Y hablábamos en el video anterior, hablamos de los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no le importa y el que miente con facilidad es hijo del diablo, así de sencillo. Y el que miente y no dobla sus rodillas, aunque no mienta continuamente, sino de vez en cuando. Soy una persona que casi no miente. No creo que no haya ninguna persona que no mienta, pero el verdadero cristiano, inmediatamente que se da cuenta de que volvió a caer, dobla sus rodillas, se pone a cuenta con Dios y se para y se hace la decisión firme de no volver a caer. Amén. Y está esforzándose realmente, Dios ve ese esfuerzo, se da cuenta de que es verdad. Ajá. Dice, acá sobre precipitadamente, o sea, si yo les digo que voy a ir, no voy, o si no, o sea, yo todo lo que hago, dice, mis planes se los dejo a Dios y Él es el que me guía en esos planes, es lo que quiere decirle. Una persona verdaderamente, un hijo verdadero de Dios, no obra conforme a lo que Él quiere, de verdad, o sea, honestamente, si yo fuera por mi capricho que estoy abriendo este canal y estoy hablando lo que estoy hablando, pues primero va a haber maldición en mi casa, en mi familia, en mí mismo y obviamente no va a haber un respaldo de Dios. Pero pero si el Señor me manda a hacerlo y no lo hago, aunque haya muchas personas que me puedan criticar que por qué lo hago, que me respalda, etcétera, y yo les hago caso y no lo hago, y el Señor me está mandando, también voy a traer consecuencias a mi casa y a mi familia. Entonces, si bien lo hago con placer, porque disfruto, el tema que más me gusta, es lo que más disfruto hacer, hablar de Dios. Pero hay de mí si no hiciera caso a lo que el Espíritu Santo me dice que se haga. Y obviamente se ven los resultados, viene la parte en donde gloria a Dios, agradezco a Dios que está creciendo este canal, que mucha gente se está convirtiendo o acercando, que muchos están suscribiéndose y que aún ya nos ven en otros países, gloria a Dios, eso es un respaldo y eso habla de alcance, porque este canal es netamente evangelístico, para alcanzar a la gente y para afirmar al que ya es cristiano. Amén. Bueno, pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, nosotros no nos contradecimos en lo que les enseñamos. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no. No ha habido contradicción en lo que hemos enseñado de lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, es lo que está diciendo. Sino que ha sido sí en Él, todo es sí en Él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí y amén. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros.
Ahora bien, el que nos confirma con vosotros es Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Si a mí el Señor fue el que me ungió, es Dios, y también me selló y me dio el sello del Espíritu Santo en mi corazón como garantía de que soy propiedad. Entonces tengo que tener la confianza de que el Señor es el que me manda y el Señor es el que me dice, y entonces yo tengo que también tener el temor de no estar diciendo lo que yo creo o lo que yo quiero decir, sino lo que el Señor Espíritu Santo quiere hablar. Dejarme realmente usar por el Espíritu Santo para poder hablar lo que Él quiere hablar. Mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he vuelto a Corinto. No es que queramos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. Cuando nosotros compartimos la fe a alguien y estamos aparentemente aferrados a que se congreguen a donde nosotros queremos, no es porque estemos a fuerza de insidiosos o diciendo nosotros somos los únicos que tenemos la verdad, no. Pero yo tengo la confianza de que si yo me reúno en un lugar es porque me están dando sana enseñanza y yo quiero que las personas a las que alcanzo pues reciban sana enseñanza. Y si por alguna razón es imposible que ellos puedan congregarse ahí, bueno, pues los vamos a cuidar tanto que los dejemos firmes y arraigados en un lugar donde nosotros tengamos la confianza y la seguridad que es un lugar de sana enseñanza. Si yo a una persona le comparto de Cristo, lo dejo en esa, le hago la oración de fe y él queda pensando que es cristiano y de pronto pues no lo invité a congregarse con nosotros y él se quiere congregar y de pronto llega alguien de la iglesia de los santos de los últimos días o de la iglesia de los testigos, pues se va a ir y creyendo que es cristiano porque le están hablando de Cristo y va a pensar que está correcto, pero cuando yo le enseño las verdades del evangelio, lo correcto, no va a andar, como dice Santiago, de aquí para allá, como las olas del mar, de ideología en ideología y de palabra en palabra y de iglesia en iglesia. No, se va a firmar en un solo lugar y nosotros vamos a cuidar de que así sea. Capítulo 2, problemas en la iglesia de Corinto. Aquí empieza a ser más duro Pablo porque está enojado con algunas situaciones que están pasando. Dice, pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a vosotros con tristeza. O sea, él está triste porque han pasado cosas y dice, bueno, entonces, ¿dónde está? Yo he visto de pronto al apóstol en nuestra casa espiritual, que yo veo que de pronto esa desesperación, decir, ¿por qué no les entra en la cabeza? ¿Qué pasa? ¿No? Y yo por eso me puedo imaginar más o menos el pensamiento de Pablo al ver las reacciones en este respecto de nuestro Padre Espiritual, de que está diciendo, no quiero ir otra vez con ustedes con tristeza, por eso he detenido, no es que me contradiga y diga, quería irlo a saber, pero no los voy a ir a ver porque ya me salieron otras cosas, no, sino porque yo no quiero ir a verlos con tristeza, yo no quiero irlos a regañar y a llamarles la atención fuerte, porque si yo os causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien entristecí? Y esto mismo os escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que deberían alegrarme, confiado en todos vosotros de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. O sea, les está diciendo, yo quiero ir contento y que no sean ustedes los que me causen aflicción y que también yo les pueda contagiar el gozo que viene en mi corazón. Pues por la mucha aflicción y la angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. No para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente de vosotros. Aquí podemos entender que hubo una o quizás más cartas intermedias entre primera y segunda de Corintios, porque no vemos que Pablo hable con lágrimas en la primera carta. Y aquí dice, escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Quiere decir que solamente nos llegaron 2 cartas, pero no quiere decir que sean las únicas que les mandó. También en la primera de Corintios aparentemente hubo una o más anteriores, por lo tanto hubo quizás muchas cartas, hubo un continuo carteo, pero Dios nos dio las palabras en donde están las bases de la fe, o sea, las que importaban para lo que nosotros tenemos que aprender. Para eso nos llegaron estas 2 cartas. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto para no exagerar a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría, así que por el contrario vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que de alguna manera éste se sienta abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él, pues también con este fin os escribí para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo.
pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Bueno, aquí está hablando precisamente de alguien que pecó. El problema es que cuando Pablo reprende, pues ellos lo que hicieron es rechazarlo, así, ¿no? Y hoy vemos así en la iglesia mucho que de pronto un hermano peca y la iglesia lo rechaza, lo hace a un lado, lo expulsan de la iglesia, cuando no es así. Primero hay que tener amor, sí, hay que exhortar, consolar y edificar en esa persona, hay que comprobar si realmente hubo cambios en su vida, tiene que ser de testimonio, y va a estar un tiempo a prueba hasta que se haya visto y entonces va a ser restituido en la fe, pero obviamente hay un tiempo en el que está caído y tiene sin necesidad de amor, no lo vamos a rechazar, pero vamos a estar cuidando de él para que se levante, con enseñanzas de exhortación, consolación y edificación. Pero aquí el cristiano ha empezado ya pecó, lo rechazamos. Es que ese es bien pecadorzote. Y ya no le damos el amor que debe de tener para que no logre, porque él ya está solo de por sí, ya lo tiene Satanás oprimido y puede terminar acabando con su vida si nosotros no le cuidamos. Tenemos que cuidar a ese hermano. Dice un dicho que el único ejército que deja morir, que lo matan sus propios soldados es el cristiano. Porque un ejército como el de los norteamericanos, mientras esté vivo un soldado, lo cargan y se lo llevan. O sea, no importa si tiene una herida de muerte, lo cuidan. Y en el cristianismo, de pronto pasa que los que más deberían de apoyarte son los que te dan la espalda y te atacan y se sienten ellos los más santos y que tú eres el pecador y el malo y te alejan y te hacen a un lado y eso está mal. Eso es lo que tenemos que aprender. Versículo 5, pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto para no exagerar a vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo para que en ninguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él, pues también con este fin os escribí para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono, porque en verdad yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Triunfantes en Cristo. 14. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios en los que se salvan y en los que se pierden, porque aún hasta los que se pierden de pronto llegan a pedirnos oración, aunque no les importa y no quieren saber nada de Cristo, piden oración, confían en nosotros y nos dicen, es que a ti sí te oye Dios, ¿no? Finalmente, entonces nosotros somos fragancia de conocimiento, de poderles dar una palabra que los edifique, que los ayude, que los fortalezca. Ajá. Somos fragante aroma. Por eso tenemos que cuidar nuestra integridad, para que el Señor nos siga utilizando y que cuando hagamos este tipo de situaciones de compartir la palabra, sea un fragante aroma tanto para Dios como para el que lo recibe. Para unos olor de muerte, para muerte, porque obviamente por muchos rechazan el Evangelio de Cristo y van a quedar muertos porque no quisieron aceptar. Y para otros olor de vida, para vida, que son los que son bendecidos y pueden ser transformados por el Evangelio, porque le permiten, porque Dios puede todo, pero Él es un caballero y nos da la libertad de decisión. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. Nosotros no estamos buscando una ganancia por medio de la palabra, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Amén. Bueno, vamos a continuar. Todavía vamos a ver el capítulo 3. Ya vamos a acabar. Eh, vamos a leer el capítulo 3. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 3. Ministros del nuevo pacto. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos como algunas cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? O sea, algunos necesitaban cartas de recomendación para decir, mira, es que soy esto, y este me respalda.
No, dice, no, no me estoy recomendando yo mismo, ni me están recomendando cartas de recomendación. El que me recomienda es el Señor Jesucristo. Vosotros sois nuestra carta. O sea, el testimonio que ustedes han visto en mi vida, esa es la carta que puedo dar, escrita en sus corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Dios redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. A las personas que les estamos enseñando, levantando y fortaleciendo y arraigando en el Evangelio, pues es el testimonio, el que es la carta abierta para ellos. Y esta es la confianza que tenemos hacia Dios por medio de Cristo, porque no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. O sea, no soy tan increíble como para lo que se enseña aquí salga de mí, de mi superinteligencia, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Nosotros somos suficientes en Dios, Dios nos capacita y el Espíritu Santo nos da las palabras. Amén. El cual también nos hizo suficientes como ministros del nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, o sea, está hablando del Antiguo Testamento, que la ley pues no, realmente no les dio la vida eterna a muchos, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Hoy estamos viviendo el ministerio del Espíritu Santo, porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. O sea, tenía gloria el Antiguo Testamento, no se le quita, pero sobrepasa la gloria del Antiguo Testamento lo que estamos viendo en el Nuevo. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece, lo que es eterno, Cristo, transformados de gloria en gloria. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista a fin de aquello que había de desvanecerse. Él le brillaba la cara cuando tenía encuentro con Dios y estaba la gloria de Dios en él. Pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Porque la Biblia es cristocéntrica y los judíos no pueden darse cuenta de eso, no lo pueden ver porque ellos todavía tienen el velo. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, porque además ellos no leen el Nuevo Testamento. Si yo no aprendo a leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, me voy a judaizar y voy a creer que la gloria está en el Antiguo, y no es así. Por eso recomendamos que podamos empezar a leer, cuando alguien empieza a leer la Biblia, una persona que nunca la ha leído, empiece por Juan, la cara de Dios, el rostro de Dios. Después el rostro del león, el rostro del siervo sufriente, el rostro del Hijo del Hombre, y después las cartas, Apocalipsis, etcétera. Y ya cuando ya lo leímos, podemos ver a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del Espíritu Santo, a la luz de nuestro Señor Jesucristo el Antiguo, y entonces vamos a entender espiritualmente lo que nos dice. A eso se refiere Pablo. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguno se vuelve al Señor, la única manera de que el velo se ha quitado es volverse al Señor Jesucristo. Ahora bien, el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. El Espíritu es el que nos va transformando, no que ya nos haya transformado, no el día en que te bautizaste y que hiciste tu oración de fe, ya fuiste transformado y ya no pecas, no, cada día estás siendo transformado, pero tienes que estar mirando la gloria de Dios como en un espejo para que puedas ir creciendo en fe y creciendo en obras. Amén. Bueno, pues hasta aquí terminamos hoy la lectura de segunda carta de Corintios, que llegamos hasta el capítulo 3. La semana que entra veremos 4, 5 y 6 si Dios nos da licencia, y yo creo que sí, porque el Señor está respaldando y nos permitirá. Y a pesar de que puedan haber situaciones y obstáculos, el Señor permitirá que se siga proclamando la palabra por este medio. Bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, le doy gracias por este tiempo, por la lectura, por lo que usted puso en nuestros corazones. Yo le pido, Padre, que la palabra, todo el que la haya escuchado, que quede sembrada en su corazón, Padre bendito, y que dé fruto hasta que sobre y abunde, Padre bendito.
que dé un fruto abundante, Padre, en sus vidas, que haya una transformación, que la palabra corte al entrar y corte al salir, como dice su palabra, Padre bendito, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, Padre. Queremos ser así, queremos caminar de esa manera. Pongo la vida de las personas que están oyendo, perdón, estos videos. Le doy gracias por cada hermano que está encontrando un consuelo, que se está afirmando con lo que estamos hablando aquí. Y le doy gracias por las personas que no son cristianas, pero que están escuchando, que están abriendo su corazón y que tienen hambre y necesidad de usted, Padre bendito. Entre en su corazón, que les sea revelado el Cristo resucitado en sus vidas, Padre bendito. Así como usted se reveló a mí. Gracias por eso, Padre bendito, porque yo no creo merecer tanta bendición. Usted sabe la vida que yo tuve horrible y que usted personalmente haya sido el que me sacara de esa vida, Padre, que yo pueda compartir, no del Cristo que me compartieron o del que leo en la Biblia. En la Biblia sigo aprendiendo de usted, pero yo hablo del Cristo que me tomó de la mano y me sacó de las profundidades de lo peor, de lo peor, de lo peor. Gracias, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso, le doy toda la gloria y la honra. Gracias por mi Señor Jesucristo, gracias por mi Señor Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Siga bendiciendo este canal, bendiga a las personas que se asoman a este canal y que sea de bendición para sus vidas, para sus familias y que se derrame hacia más personas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues como siempre les pido que me regalen un like, que compartan para que otros puedan también recibir la bendición y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Como siempre lo digo, aceptamos todo tipo de comentarios, podemos encontrar comentarios que puedan tener un punto de vista distinto, pero siempre con respeto. Aquí el comentario que no venga sin respeto, pues lo borraremos y no va a haber contestación. Entonces, debe haber respeto mutuo. Yo sí creo que puede haber y es válido que alguien pueda tener algún comentario diferente, pero siempre con respeto. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao.